hay una grave diferencia de criterios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo versus el Judicial. En la mira. La ley de remuneraciones de los funcionarios públicos crea una grieta, una profunda grieta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El gabinete arranca, los hombres y las mujeres del gobierno federal tomando el control de sus dependencias. Unos con dificultad, otros parece que comenzaron ayer. Esto es En la Mira. Comenzamos. Pues estamos ante un conflicto entre poderes como no habíamos visto desde hace muchos años. Yo no tengo memoria o tal vez se me va algún dato importante. La interpretación de la Constitución corresponde a la Suprema Corte y el Poder Legislativo, es decir, los líderes parlamentarios, dicen, de acuerdo, se acata lo que dice el ministro Pérez Dayán en materia de sueldos y salarios, pero igual los vamos a bajar. Entonces, ¿quién tiene la razón en esto? Creo que la Corte es la que interpreta la Constitución y los legisladores tendrían que acatar lo que dice la Corte. Sin embargo, los líderes de Morena en el Congreso plantean que ellos van a acatar lo que dice la Constitución. Pero la Constitución la interpreta la Corte. A ver, ¿cómo desenredan esta madeja? Hay como dos momentos para el análisis, ¿no? El primero, yo me atrevería a decir que el diagnóstico es correcto. Es decir, lo que nos pasó del 2000 para acá fue un engrosamiento severo de los sueldos. Había gobernadores que llegaron a ganar hasta el doble de lo que ganaba el presidente y la verdad mucha irracionalidad e incluso asimetrías dentro de la administración pública federal. Lo cual implica meterle cabeza, cerebro, una política pública de recursos humanos seria. Ahora, de ahí a la solución que plantearon ese diagnóstico, me parece que es donde se cayó el agua al pozo. Porque la verdad es que esta solución que ha planteado, en efecto, violenta la división de poderes. La de los estados, que ese debate no se ha dado, y desde luego la de los otros poderes. Si el legislativo se somete, qué bueno, pero puede perfectamente el judicial decir, yo no me someto, y la Constitución vela por esa independencia. Porque además la ley en sí, la ley de remuneración, está mal redactada. Y son conscientes los legisladores de que estaba mal redactada. Por ejemplo, no habla del INE, habla del IFE. El IFE ya hace algunos años que no existe. Tiene muchos errores, impone salarios al Poder Judicial, tampoco lo puede hacer. Y me asombra la sobrereacción de los líderes de Morena en el Congreso y del propio presidente López Obrador, muy duro también respecto a la Corte, porque lo que hace el ministro Pérez Dayán es aceptar la demanda de amparo para comenzar a analizar, y la acepta particularmente en el tema del Poder Judicial, el INE y otros organismos descentralizados, donde no tiene efectivamente el Congreso capacidad de fijarle los salarios. Es un tema que está a debate, está postergado mientras se concluye el debate, pero está a debate y hay una sobrereacción terrible que se refleja también en lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el tema Puebla, hablando de fallos antidemocráticos y violatorios. La tensión entre los poderes ha sido una constante. En un régimen democrático, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en un régimen presidencialista, está ahí presente. En 1995, Ernesto Zedillo se avienta también una reforma al sistema judicial y crea esa confrontación más por una necesidad de cambiar las reglas del juego entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente derivó en una mayor autonomía del propio Poder Judicial, que me parece que de una o de otra forma tiene que, como decías, Ricardo, encontrar un punto de conciliación en el tema salarios. Pero yo creo que va más allá. La discusión no es una discusión sobre si tienen que ganar tal o cual cantidad, sino que hasta dónde el Poder Judicial
termina por ser, y la Suprema Corte de Justicia como tal, termina por ser la última instancia a partir de la cual se toman decisiones. O si esto puede ser revertido bajo el principio de que el Ejecutivo y el Legislativo, hoy en manos de un solo bloque, tiene la suficiente fuerza o autoridad legal para echar atrás a al propio Poder Judicial. Yo no creo que esto sea un principio de una crisis constitucional, pero de un enfrentamiento de poderes. Ahí está, en la lógica de que para poder bajar salarios tiene que existir un acuerdo con respecto a la propia estructura, y si nos vamos a una confrontación legal, el que la tiene que, o los que tienen, digamos, en la parte más débil, son el Ejecutivo y el Legislativo, en donde el Judicial tiene el instrumento de interpretación, que es la Constitución. Perdón, pero esto se tiene que resolver antes del viernes, el sábado, cuando se presente el presupuesto. Ahí vienen las asignaciones de sueldos y salarios. Si el Poder Legislativo, que es el encargado de asignar los sueldos, le baja el salario, baja la partida para emolumentos de la Suprema Corte, del INE, etcétera, estará en desacato. Y esto se tiene que resolver, me imagino que así ocurrirá, antes del sábado. A ver, no es tan así, porque lo que Sí, tienes sí, son un grupo muy amplio, ¿no? Casi 2.000, 2.500 funcionarios del Poder Judicial que se han amparado. 4.000 en la actualidad, ya 4.000. En total, 4.000. Como decía Jorge, lo que hace es el ministro Pérez Dayán, lo que hace al aceptar la acción de inconstitucionalidad es suspender cualquier efecto de esta ley, Sí. y me refiero concretamente hasta que no se resuelva el gran caso que luego normará el tema de los amparos. Y yo creo, Pablo, que esto puede durar, ¿eh? O sea, simplemente puede haber una suspensión y ante la suspensión se continúan los salarios como estaban. Así Y sí, entonces así sí. el presupuesto del 2018 en materia de sueldos y salarios 19. del 2018 se continuaría en el 2019. Exacto. Así Eso sí. es lo que ocurre. Así sí. Y yo creo que así acabará resolver, porque no se puede resolver de aquí al sábado. No, ¿Y pero lo qué- dice, a ver, pero lo ¿qué dice sucederá, el líder qué de Morena. sucederá, Es qué diferente. sucederá si Morena decide voy a presentar un Como lo anunció. presupuesto Es que- con los nuevos números? ¿Caerían de Como lo desacato? anunció. dice? Pero A ver, entonces viene un amparo, que es el que están Claro. presentando, No, y la ya está. suspensión detiene los efectos de ese presupuesto que está votando el legislativo. Eso sí es que finalmente la Corte tiene la autoridad en términos legales, en términos no legales, Para sino suspender fácticos. una ley las tiene. Sí, supuesto. pero aquí el problema es, si me voy al otro punto, es el Congreso decide que utiliza no la referencia del sueldo del presidente, que es la que le dicen, tú no puedes unilateralmente bajarte el sueldo para imponer a partir de ellas la propia dinámica, sino que simplemente dice, estamos repartiendo de otra manera, en otras condiciones, un presupuesto que es de esta magnitud. Falta de aquí al sábado y se tiene que solucionar. La alternativa obvia es la que dice Ricardo. Sin embargo, los No va líderes por de ahí. Morena han dicho, no, vamos a bajar sueldos y nadie ganará más que el Pero presidente. Ahí estamos una de las entrampados. garantías constitucionales que tienen los jueces es que no les puedes bajar el Así sueldo. es. Sí, Entonces estamos el de amparo acuerdo. va a proceder. En el momento que entres al fondo, se acabó el asunto. El legislativo no puede hacer nada. Yo Ahora- entiendo, pero en la medida en que existe directamente una propuesta de reorganización presupuestal, lo que más puedes hacer es dejar al tema de los ministros de la Corte con un determinado sueldo, pero intentar afectar al resto donde no está directamente estipulado. Y ahí sí es donde se va a dar esta confrontación. Ah, claro que sí. son porque miles. no lo Dudo dice. mucho que Son los miles, secretarios, es más, no se puede secretarios aplicar de ese estudio en criterio. cuenta ganen más de 108,000 pesos. Esto afecta a los jueces. No, No claro. afecta a los secretarios de estudio en cuenta ni pero para abajo. pero la proporción te lo tiene, te va Pero a el disminuir tabulador directamente. salarial sí baja Así es. para todo el Poder Judicial. Exacto. El tabulador sí, Sí. baja para todos. Y para Pero- el INE y para derechos humanos, pero- etcétera. Ahora, Y lo hay que es un interesante gabinete. es que el gabinete está tomando decisiones que todas están generando discusiones bastante álgidas. Por ejemplo, vamos a desaparecer, dice el secretario Carlos Ursúa, todos los puestos de quienes están cobrando honorarios. Pero hay dependencias, el Instituto de Psiquiatría, por ejemplo, donde 9 de cada 10 funcionarios cobran por honorarios. Mañana tendría que cerrar el Instituto de Psiquiatría. Pero así está el 60% de las Ricardo, dependencias. toda la Policía Federal es de confianza, cobra por honorarios. ¿Nos quedamos sin policías?
Bueno, esa es parte, digamos, del problema que se tiene a la hora, no solamente de elaborar una nueva reglamentación de la administración pública, sino el contacto también con otras instancias. Lo que pasa en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum toma posesión y en el momento en que lo hace, también habla de una necesidad de reorganización, pero parecería ser que ahí los límites a partir de los cuales Claudia Sheinbaum puede moverse son menores y han tratado de evitar en esta relación nueva entre el poder de la jefa de gobierno y las alcaldías, ahí, aunque por supuesto se dan choques, pero creo que están intentando jugar a una carta distinta a la que estarían jugando a nivel federal. Quizás lo que tenemos a nivel a nivel federal o a nivel de la Ciudad de México es una intención de centralizar el poder a un grado que no lo habíamos vivido en mucho tiempo. No es solamente el tema de la Corte, no es solamente la relación de Claudia con los delegados, con los alcaldes ahora, sino es una estrategia de centralización de poder, de ir acabando. El INAI prácticamente está desahuciado, según el gobierno federal, muchas otras instancias que no dependen directamente del Ejecutivo, y hacia eso vamos. Ese es el rejuego, ¿no? Si el patrimonio que tenemos hoy político, que incluye órganos constitucionales autónomos, que incluye comisiones, ¿no?, que encargadas de regular con independencia a partir de criterios especializados, ese patrimonio sobrevive, o regresamos a un estatus previo donde el gobierno federal se come todo. Pero sí, nada más que viene la otra parte que tú mencionaste, que dijiste que había que tocarla después, nada más de bolón ahí, el tema de los propios gobernadores. Los gobernadores van a establecer también en esa nueva relación, en este modelo centralista, que siempre lo fue, pero que tuvo sus presupuestos muy federales donde no había control. Hoy esta necesidad de centralizar va a llevar también no solamente a un choque político, sino una redefinición legal de qué hace el centro frente a los estados de la República, y a lo mejor ahora les tocará a ellos empezar a cobrar impuestos, cosa que no necesitamos una corte muy fuerte para que pueda arbitrar todos estos conflictos. Y que no esté diluida a su vez esa corte con un tribunal constitucional que no dependería, porque el proyecto que se elaboró en investigaciones jurídicas de la UNAM con Diego Valadez deja al Tribunal Constitucional dependiendo prácticamente de forma directa del Ejecutivo y no como parte de la estructura del Poder Judicial. Necesitamos una corte fuerte, una corte que opere, y recordar que el 2 de enero se elige el nuevo presidente de la Corte y se tiene que sumar antes de esa fecha un ministro más de la terna que se presentó, también muy discutida la semana pasada. Pero eso ya lo analizaremos en los próximos días. Esto fue En la Mira. Gracias por acompañarnos.